Hola, muy buenos días a todos los que nos siguen desde América Latina muy buenas tardes a todos los que nos siguen desde España. Bienvenidos a un nuevo seminario online organizado por PowerData titulado Transformación Digital, Registros Únicos de Clientes y Gestión de Datos Maestros. Este seminario va a estar siendo grabado y durante las próximas horas será colgado en nuestra web. Después de la presentación abriremos una rueda de preguntas, ¿vale? Donde pueden clicar en la pestaña preguntas y escribir la misma dentro del recuadro. Pues bien, dicho esto, solo me queda presentar a quien en esta oportunidad será nuestro expositor. Él es Jorge Irea, Senior Account Executive en PowerData España. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días a todos. Buenos Cuando días a quieras, los te indico los latinoamericanos. colores Sí, y todo tuyo, ¿de acuerdo? vale, dime, cuando digas. Adelante. Bien, buenos días también a todos los oyentes que están conectados desde Sudamérica, Latinoamérica y aquí también los de España. Vale, como bien dijo Javier, estaremos haciendo esta presentación de transformación digital, datos maestros y un poco un camino hacia la omnicanalidad y hacia la experiencia de usuario en un mundo digital. Vale. Pasaremos, esto es un poco la presentación de lo que haremos y este será un poco el índice. ¿Qué es transformación digital? ¿Qué entendemos nosotros por transformación digital? La omnicanalidad de tanto que se está hablando en este mundo digital y cómo está comandada por el registro único de cliente, ¿no? Como las mejores prácticas así lo indican. Y los beneficios en la mejora de la experiencia de usuario cuando ya entramos, digamos, a hacer nuestras actividades en un mundo digital. Bueno, este mundo es muy lindo de ver, pero significa la web, ¿vale? Desde su irrupción en Internet, en el web, ¿vale? Han cambiado muchas cosas, han cambiado muchos comportamientos y hoy nos referiremos principalmente a los comportamientos que tienen que ver con la compra, cómo compramos, cómo, digamos, eh, hacemos shopping dentro de lo que vayamos a comprar, ¿vale? Y cómo se comportan las empresas ofertantes de estas mercaderías o estos servicios, ¿vale? Este mundo digital ha cambiado básicamente todo, nos ha más bien apoltronado en los sillones y prácticamente desde un clic o dos clics podemos acceder a básicamente muchas cosas de las que queremos, menos tomarnos un café con un amigo, por supuesto que no creo que digitalmente se pueda hacer. Vale, han cambiado las formas de hacer publicidad. Por ejemplo, yo hace tiempo sentía a un speaker hablando, diciendo de cómo antes, por ejemplo, en la compra de un coche, nos dábamos cuenta que dependiendo de la publicidad que nos ponían en la TV o en la radio o en los periódicos, podíamos, digamos, hacernos una idea digamos, de la calidad del coche, un poco las comparativas no existían, pero bueno, más o menos por las intuiciones y por lo que las marcas nos decían, podíamos al final seleccionar un coche o no seleccionarlo. Evidentemente esto ya no es así, ¿vale? La publicidad no es tan, digamos, trustable, como dicen, o creíble, sino que, por ejemplo, creemos mucho más en estos trusted advisors, o sea, gente que se dispone a hablar, a decir las cosas buenas, las cosas malas de un coche, a establecer comparativas y colgarlas en Internet. De hecho, yo, el último coche que me compré, antes de hacerlo, lo que hice fue googlear el coche y ver pros y contras de los usuarios que ya habían adquirido esta mercadería. ¿Vale? Esto hace que sea todo un cambio cultural, de una visión de las cosas a una nueva visión de las cosas, de unos comportamientos determinados para ir a la agencia bancaria y sacar dinero a los nuevos comportamientos que es directamente mover fondos de una cuenta a otra simplemente desde mi smartphone o desde mi tablet o desde
ordenador personal, ¿vale? Podemos ver que nacen también nuevas demandas a partir, digamos, de un mayor espectro de mercado, ¿no? O sea, en Internet al final nos circunscribía a comprar ropa en la tienda de la esquina o desplazarnos a otra calle de nuestra ciudad, o a veces nos aventurábamos, yo no por supuesto, los que tenían un poco más de dinero y quizás cruzaban hacia otro país, ¿vale? Donde la moda era mejor a comprarse su propia ropa. Bueno, esto también ha cambiado muchísimo. Los ofertantes ponen a nuestro servicio a través de Internet una serie, digamos, de web personales, una serie también de Trusted Advisors, como lo he dicho bien, que hace que esta web sea recomendable, no sea recomendable, podemos comprar, no podemos comprar, podemos pagar, no podemos pagar de forma segura. Vale, sobre esto hablaremos un poco. Simplemente a modo de ejemplo, también hace tiempo escuché que ya casi el 80% de la población de España, creo que este es un dato, utiliza un smartphone. Yo creo que es un 80% porque damos que un segmento de la población de una edad determinada, puedo citar a mi propio padre, no le pones un smartphone. Pero sí es verdad que de un segmento ya muy amplio de la sociedad tiene teléfonos inteligentes. En sí lo que tienen son ordenadores personales, ¿vale? Y esto es un poco el ratio, para que lo veáis. El 74% de las compras están basados en un smartphone, ¿vale? El 44% de las búsquedas de productos y revisión de productos en comparativa ya hay un 44%. Y así de esta forma, el 70%, por ejemplo, era otro dato curioso de los consumidores en un supermercado, ¿vale? Están utilizando su smartphone en el propio supermercado para ver las ofertas y dónde se encuentran localizadas las ofertas en el propio supermercado para comprar más barato. Es una pequeña muestra del poder que tiene Internet y el poder que tiene, digamos, el uso de estos dispositivos, que ya no es llevar un PC, sino tener un PC en el bolsillo. ¿Vale? Esto nos lleva también a una gran preocupación, ¿no? Que es a la experiencia del usuario, ¿no? Evidentemente un cliente que no le gusta lo que nosotros ponemos en Internet es un cliente que no va a venir, ¿vale? Es tan delicado este tema que puede convertirse. Yo en unas charlas hace unos 15 años en Londres hablaba un poco de estos temas y decían que los clientes puedes fidelizarlos al 100% o que se te conviertan en auténticos terroristas. Terroristas, digamos, está muy mal usada la palabra por los tiempos que corren, sino unos auténticos detractores de la marca, ¿vale? Detractores a tal punto de no recomendarte directamente de una forma explícita, ¿vale? En la experiencia de usuario intervienen muchos factores. Hay que tener en cuenta los factores del propio usuario, los valores, sus emociones, los expectativos, las expectativas, la personalidad. Todo esto lo podemos captar y usar desde incluso las webs a las cuales se conecta, Facebook, LinkedIn, etcétera. También hay factores sociales, ¿vale?, que hay que tener en cuenta para hacer un mejor diseño, digamos, de una aplicación que va a usar un usuario. Hay factores culturales, moda, sexo, hábitos, normas, qué lenguaje se utiliza, qué símbolos. Hay contextos de uso y, por supuesto, está toda la serie de productos, ¿no? O sea, cómo diseñamos un producto nosotros con todas estas características que hay que tener en cuenta del usuario, de los factores sociales, de los factores culturales, ¿vale?, para que la experiencia de usuario en la compra, o por lo menos en la visita a nuestra web, sea lo mejor posible, ¿vale? Se agrega además, ya que tenemos medios digitales, lo que le llamamos la realidad aumentada. Estos son los activos digitales. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es simplemente esto, es combinar algo que es real, que es un dato, como puede ser una foto, a elementos que añadimos encima de la foto,
¿vale? Para guiar mejor a nuestro usuario, ya sea en la búsqueda de un cine, por ejemplo, en la búsqueda, como dice muy bien aquí el teléfono, lo vemos, de un restaurante o simplemente una cafetería. Por último, la transformación digital también habla de operaciones en tiempo real y es verdad, ¿no? Es decir, las empresas intentan darle al cliente que entra en su web o en un comparador lo mejor que tienen de acuerdo a un conocimiento que tengan de él, ¿vale? Y esto es mucha información no solamente que tenemos en el momento, sino que sus propias acciones interactuando con nosotros hace que eso genere más información adicional. O sea, es una retroalimentación de información a partir de la información que ponemos en nuestra web que hace que cada vez conozcamos mejor el usuario, cada vez conozcamos mejor si se ha cambiado de empleo, si tiene fondos, si tiene crédito, qué consume, si le gusta consumir marcas de primera línea, de segunda línea, y conocerlo en definitiva, ¿no? Para darle el producto adecuado en el momento adecuado. Esto es un poco la reacción a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de experiencia de usuario, ¿vale? Y estamos hablando al final de, bueno, dentro de la experiencia de usuario, perdón, hablar de la eficacia, la eficiencia y la satisfacción, ¿no? Que esto significa la experiencia de usuario. La eficacia como el porcentaje de tareas exitosas realizadas por el usuario sin una ayuda externa, es decir, que pueda tener una navegabilidad donde el usuario ve y entiende de una forma muy simple qué es lo que está haciendo. La eficiencia habla del costo de la realización de las tareas exitosas, puede ser medido con distintos indicadores, cantidad de errores, páginas visitadas, etcétera, ¿no? Es la cuantificación del tiempo, ¿no? Del promedio, de la distribución en rangos para ver su eficiencia. Y luego de la propia satisfacción en sí, el nivel de satisfacción de los usuarios en el uso de la interfaz. Toda esta información, por supuesto, tiene que estar medida, ¿no? La experiencia de usuario no es decir algo, es una experiencia de usuario, buena, mala o regular, ¿cómo lo sabemos? Bueno, también se mide. Se mide, ¿vale? A través de cuestionarios, y ya hablaremos un poco de ellos, si queréis, al final de cada prueba. ¿Qué tenemos? Vale, al final tenemos varios canales y por otro lado tenemos toda una infraestructura dentro de nuestra casa, ¿vale? Que sea capaz de interactuar con los canales de tal forma de retroalimentarse y dar lo que nosotros llamamos, o bueno, se llama en el mercado omnicanalidad, ¿no? Es la capacidad de interactuar con cualquier canal de entrada, ¿vale? Capaz de tener aunado, medido y, digamos, normalizado un registro único de este cliente, ¿vale? Y poder dar respuesta a sus necesidades de acuerdo, evidentemente, a que lo vemos como una sola persona, como un solo registro, pero también con las reglas que puede tener nuestro departamento de marketing, ¿vale? De acuerdo a la fuente de entrada que está eligiendo el propio canal. Lo vemos muy bien en los seguros, lo vemos muy bien en la banca, ¿vale? Donde se priorizan canales que a la larga, como política, terminan siendo más económicos. No tener una agencia es mejor para un banco que el usuario digamos, o sea, haga una serie de transacciones sin tener que depender de una agencia. La agencia es muy costosa, por lo tanto es capaz, digamos, de darle mejores intereses si entra por ahí. Lo mismo pasa en un seguro, ¿no? O sea, cuesta mucha plata, mucho dinero, perdón, bueno, mucha plata para Sudamérica, mucho dinero aquí para España, el mantener una agencia. No obstante, ese coste adicional puede ser revertido si el usuario está dispuesto a contratarnos un seguro a través de Internet. Vale. Esta es la omnicanalidad, la capacidad simplemente de manejar múltiples canales de entrada, comunicarse con el cliente
de ida y de vuelta, ¿vale? De acuerdo al dispositivo que entre, por el cual entre, digamos, nuestro cliente. Y esto nos trae, digamos, al problema de lo que es el registro único de cliente, eh, que lo hablaremos también en la próxima lámina, ¿vale? Que es básicamente cómo duplicamos datos, cómo información que nos entra mal, o sea, el cliente cuando llama a un call center, el cliente cuando deja sus datos en un registro que le hemos puesto en internet, rellena sus campos, y vemos al final que nos hacemos con una serie de información del cliente que a veces no es la mejor, ¿vale? Que a veces son varios registros, que a veces están mal escritos, y que esto determina en problemas de nuestra organización para poder responder de forma adecuada y con lo mejor que tenemos hacia el cliente. Tenemos que caminar en la omnicanalidad hacia el registro único de cliente, o sea, digamos el registro de oro, el Golden Record. Vale, y para ello hay una serie de pasos también que debemos seguir, ¿no? Al final tenemos una fuente de acceso, ¿vale? Donde tenemos que saber extraer la información de la web, tenemos que extraer la información de un comparador, tenemos que extraer la información incluso de una red social, ¿vale? Ser capaz de descubrir contenido, ¿vale? En ese acceso, ¿vale? Tenemos que ser capaces de, después de limpiar esta información, ¿vale? Tenemos que ser capaces también de modelarla en entidades que se puedan entender. Ejemplo, cuál es el nombre, cuál es el apellido, dónde vive, qué es lo que hace, ¿vale? Tenemos que reconocerlo, resolver los conflictos que hayan, por ejemplo, dos registros, entra un cliente en una entidad bancaria por la web y rellena, digamos que un formulario porque quiere saber más acerca de un producto y quiere que el banco le llame. No obstante, también porque es un poco dinámico, ha llamado al call center y la operadora o el operador de turno ha introducido datos de esta misma persona, pero estos datos igual no coinciden, ¿vale? Al no coincidir, podemos estar duplicando datos, podemos estar duplicando un maestro de cliente, donde decimos un maestro de prospecto, donde podemos decir que quizás la persona se identificó como John Smith y realmente el pobre tenía madre castellana, padre inglés y se llamaba Juan Smith. Y en una puso Juan, en otro puso John, ¿vale? Y resulta que esto, si no hacemos algún tipo de relación entre ellos, podemos darnos cuenta, un tipo de limpieza de este tipo de información, podemos pensar que tenemos dos prospectos mientras realmente tenemos uno. Incluso hay muchas formas de relacionarlos, no solamente por un nombre escrito en inglés, en catalán o en castellano o en vasco, sino también por la dirección donde está o por algún dato demográfico adicional a la dirección. Luego, evidentemente, en toda nuestra estrategia donde vamos a manejar todos nuestros clientes, que cada vez van a ser más, porque los podemos tratar por internet, es, digamos que nos encontraremos con muchísima información, ¿vale? Que de alguna forma hay que gobernar. A gobernar trata simplemente de decir de qué departamento, cómo se ha limpiado, qué se ha hecho, cuál es la traza desde que el dato entró en la organización hasta que el dato está limpio y hasta que el registro está limpio, ¿vale? Para luego la entrega ¿hacia dónde? Hacia los departamentos que van a estar interactuando con este registro único del cliente. Y nuevamente citamos los ejemplos. Este registro para ofrecerle un producto adicional al que tiene, para ofrecerle el producto que ha requerido, para ver también financieramente qué capacidad tiene de compra o cuán cualifica o no cualifica para la petición de un crédito hipotecario. Al final, en el registro único de cliente, hacia el registro único de cliente, una vez que entra información desde los diferentes canales de comunicación con nuestra organización,
tenemos 3 pasos en la maduración básica de este registro, que es el acceso y la entrega, explotar y enriquecer aplicaciones fuente de datos. Es decir, muchos datos entran, por ejemplo, pero para nosotros es mucho mejor también que estos datos, una vez que entran y no entra en nuestro código postal y entra la dirección, podamos mezclarlos, ¿vale? Con datos quizás de fuentes externas, ¿no? Que, por ejemplo, nos den la posición geolocalizada y añadir información. Luego descubrir el contenido y la consistencia y la estructura de estos datos. Y luego enriquecer y estandarizar estos datos, es lo que decía aquí al principio, ¿no? En esta maduración básica le damos forma a los datos, vemos si son consistentes, están dentro de la estructura que tenemos montada, ¿vale? Y luego los estandarizamos y los enriquecemos, ¿vale? La mejor forma de explicar el enriquecimiento para mí, en mis experiencias personales, es agregar las geolocalizaciones, ¿no? Para ver poblaciones al final de clientes, dónde están, dónde se encuentran, que sirven para muchas cosas, no solamente para la parte de ofertas comerciales. Luego viene la maduración corporativa, es una sola y confiable versión de la verdad, ¿vale? Y al final la entrega hacia las aplicaciones y data warehouse, ¿vale? De datos confiables, ¿vale? A aplicaciones transaccionales o hacia data warehouse, ¿no? Data warehouse y aplicaciones para, digamos, poder procesar de una forma fiable esta información. Esto es el efecto un poco de, anteriormente le llamaban GIGO, que era entra basura, sale basura. Esto era cuando era un solo canal, imaginaros cuando hay diferentes fuentes de comunicación hacia una empresa y los datos, digamos, no se entregan de la mejor forma. No podemos garantizar que podamos ofrecer los mejores productos, el mejor servicio al cliente, ni podamos interactuar con clientes, ni siquiera con proveedores, si los datos viniendo de múltiples fuentes no están o no son datos confiables para la entrega a las aplicaciones transaccionales y a los data warehouse. Bueno, al final, el perfilar la información es recabar estadísticas e información resumida sobre los datos, análisis por campos para valores mínimos y máximos, frecuencias según los campos, tipos de formato, todo esto es perfilar. Luego parseamos los datos, que es el análisis sintáctico de los registros, ¿vale? Los corregimos, los estandarizamos. Luego, viniendo de diferentes fuentes, lo que hacemos es un matching, ¿no? Es decir, bueno, me vienen por un lado estos datos, pero viene, por ejemplo, del sistema de CRM, vienen otros, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en la parte de arriba quedó James Smith y en la parte de CRM está como Jim Smith, ¿vale? El código postal quizá no está demasiado bien, ¿vale? Pero el CRM también aporta su número de teléfono, cosa que no está recogida, ¿vale? Y también su dirección de correo electrónico. Al final consolidamos un registro que combine estas dos partes. Las partes que nos han venido del CRM, ¿vale? Que puede venir de un call center, por ejemplo, y la parte que ha venido, digamos, por la interacción con la web. O con la interacción con la transaccionalidad en las agencias, por ejemplo, ¿no? Esto al final se perfila, se parsea, se corrige, se estandariza y después se hace un matching con el resto de, digamos, outlets de entrada de información para lo que es consolidar la información en un registro único. Vale. Y aquí viene la mejora de la cual los hablaba, ¿vale? Que es también agregar información que sea rica para los propósitos nuestros de compañía, de conocer mejor al cliente que estamos tratando. ¿Qué trae la omnicanalidad? Bueno, estos son datos, son efectivamente surveys que se hacen y bueno,
los datos buenos, no datos duplicados ni datos inconsistentes, traen un 30% de mejora en el incremento de la efectividad en campañas de marketing. Vale. Si tenemos datos fiables, datos maestros fiables, podemos tener un 5% incremento en el éxito de cross-selling y upselling, ¿no? En cualquier operación que pueda ser, por ejemplo, financiera o pueda ser de una gran superficie, ¿no? ¿Qué le ofrezco de más a este cliente? ¿Vale? Cuando sé que está dentro del centro, está haciendo shopping, es cliente, lo conozco, sé cómo compra, pero si sé cómo compra y sé que tengo un registro fiable de él, ¿vale? Solamente ahí podré ofrecerle cosas que le interesen, adicionales a las que venía a comprar, y con esto mejorar nuestro ratio, ¿no? Trae una mejora de la venta por medio de canales, es decir, tiende a extinguir a medida que va pasando el tiempo, digamos, los canales no digitales, ¿no? Los canales presenciales, ¿vale? Y por supuesto trae en la parte de prospectos un incremento casi del 20% en la tasa de conversión, ¿vale? De lo que es simplemente alguien que ha rellenado un formulario para que le envíen información a una oportunidad real de trabajo, de negocio. Hablemos un poco de Power Data. Power Data es una empresa de consultoría y servicios y distribución de informática. ¿Vale? Nuestras alianzas tecnológicas, la mayor es informática, es el aliado estratégico. Somos distribuidores con compañía líder en integración de datos corporativos desde 1999. ¿No? Tenemos más de 120 clientes de licencias de informática. Ofrecemos soporte de primer nivel, somos partners de la Universidad de Informática y nuestros consultores están certificados en sus soluciones. Informática, por otro lado, en Gartner sale muy bien parado siempre en el ángulo superior derecho, como los líderes en integración de datos, en calidad de datos, en MDM, en creación de estos registros maestros, ¿vale? Y también estamos arriba de todos estos de Forrester en la integración de datos de la nube, ¿vale? Es el respaldo de los analistas de informática, ¿vale? Y Power Data, bueno, ¿cómo desplegamos nuestra oferta en gestión de datos? Bueno, tenemos identificado, esto se explica por sí mismo, unas necesidades de negocio, es mejorar la toma de decisiones, actualizar el negocio, todas las empresas se están actualizando, nosotros tenemos que actualizarnos también, mejorar la eficiencia para reducir costes hacia un mercado muy competitivo. Evidentemente una forma de ganar más dinero es reducir los costes. Vale. En fusiones y adquisiciones, algo muy de moda en distintos sectores de la economía, lo que una necesidad de negocio es armonizar estas culturas, ¿no? Que vienen de, digamos, por decirlo de una forma, de bases de datos diferentes, de registros diferentes, y eso de alguna forma tiene que convertirse en algo único. Captar clientes y fidelizar, es el ABC de la venta. Lo que pasa es que cada vez se vuelve más artesanal en el sentido de decir que cada vez tenemos que ingeniarnos mejor para captar un nuevo cliente y fidelizarlo. El cliente se ha vuelto cada vez menos fiel, para eso cada vez que va a alquilar un coche se busca un comparador, y luego mira si la empresa a cual el comparador le dio el mejor precio es una empresa de fiar o no de fiar, ¿vale? Esa es la parte de fidelización que tiene que estar dirigida en cada una de las empresas y tomada en serio, por decirlo de una forma, ¿no? Muchas empresas están decidiendo hacer outsourcing de ciertas funciones de su negocio para convertirlas en gastos, ¿vale? Aumentar la eficiencia de la red de partners, proveer seguridad a la información, por supuesto, en un mundo digital esta información tiene que estar securizada, ¿no? El cyber security,
¿vale? Y analizar extrema para fraccionar del conocimiento de los clientes. O sea, esto es un dato que tiene que ver con la parte de clientes. El conocimiento de los clientes es básico. El conocimiento a un punto extremo es básico. El conocimiento no de conocerlo hoy, sino de conocerlo hoy y retroalimentarnos mañana y pasado para cada vez conocerlo mejor. A cada clic se le conoce mejor. ¿Cuáles son las iniciativas de TI? Bueno, el Business Intelligence, la inteligencia de negocio, evidentemente la retirada de los sistemas heredados, ¿vale? Que están quedando obsoletos, gestionar mejor el ciclo de vida de las aplicaciones, consolidar aplicaciones, ¿vale? Tener un centro de relación con clientes y ya dentro de lo que es otros mundos, de los cuales nos vamos a hablar ahora, es también el no vender producto, de dar servicio al cliente, ¿vale? Integrar también a los proveedores en estas iniciativas, el enmascaramiento de datos, ¿vale? Cuando estamos tratando incluso con proveedores que necesitamos tener pruebas fehacientes de lo que van a hacer nuestra organización, está bien hecho. Evidentemente hay leyes de protección de datos y evidentemente hay que enmascarar los datos si salen de la organización o se utilizan con otro fin que no sea el de nuestro propio uso y con consentimiento del cliente, ¿no? ¿Vale? Y aparte tenemos que ser capaces de capturar datos estructurados, de los cuales antes estábamos preparados, pero ahora vienen también los no estructurados. Es decir, cómo sacamos conocimiento de un cliente a través de LinkedIn, a través del Facebook, a través de las redes sociales en sí. Todo esto, o sea, redunda en proyectos de data warehouse, de creación de data warehouse, proyectos de migración de datos, de gestión de los mismos, de consolidación, de gestión, por supuesto, de datos maestros, de sincronización con sus fuentes de origen, ¿vale? También el intercambio con proveedores, ¿vale? El enmascaramiento, evidentemente, es una iniciativa de TI, es un proyecto en sí, permanente o dinámico, ¿vale? Y, por supuesto, esto es incremental, ¿no? O sea, son canales que hoy no sustituyen otros canales, sino que son canales que se añaden, y esto lo que hace es que los datos, digamos, se multipliquen exponencialmente hacia arriba, ¿vale? Al final, nuestra propuesta de valor es disponibilizar la totalidad de datos de la compañía como sustento a una nueva experiencia de cliente. Vale, identificar los responsables de cada tipología de datos y efectuar elementos para su gestión. Vale, aunar las dos visiones, la visión funcional y la visión técnica de los datos del cliente. Por supuesto, esto no sería posible si no se garantizase la seguridad de los datos y los procesos relacionados con la seguridad. Tener una metodología contrastada para cualquier tamaño de proyecto, ¿vale? Y por supuesto tener experiencias de éxito en diversos sectores, ¿no? Cosa que Power Data desde hace muchos años los tiene, en tipologías y complejidades de proyecto. Esta es nuestra propuesta de valor. Y bueno, ahora creo que no sé si me he excedido o no me he excedido en el tiempo. Bueno, de explicación. Que muchas gracias por la presentación, ¿vale? Ahora, si os parece, podemos abrir la ronda de preguntas en vuestro casillero donde pone preguntas, pues ahí mismo pueden colocarlas, ¿vale? Durante la presentación hemos tenido varias. Si te parece, empezamos con la primera, que trataba de toda la parte de transformación digital, ¿vale? Nos comentan, ¿cuál crees que son las industrias más afectadas en la transformación digital? Bueno, sí, es una buena pregunta. Yo creí que eran algunas y después investigando un poco mejor eran otras. Evidentemente la que os parecerá más curiosa es la propia las tecnologías de la información, que somos quienes tenemos que ayudar a estas empresas a la transformación digital. He estado mirando, digamos, surveys digamos, en diferentes sitios y saqué uno que la fuente es la Caixa Research, que parte de datos de la Oxford Economics. Y estamos hablando del porcentaje de ejecutivos que indican que tiene o no un impacto elevado.
Evidentemente, cualquiera dirá que en las tecnologías de la información el impacto es muy elevado, ¿vale? Casi pasando entre el 70 y el 80% de los ejecutivos productivos han dicho que tiene un impacto elevadísimo. Es normal, somos quienes acompañamos a las compañías en estas transformaciones digitales. ¿Vale? Luego está el campo, evidentemente, de las telecomunicaciones, y es normal, ¿no? O sea, yo no conozco persona que en este momento se desplace a la telefónica para pedirle, digamos, que le ponga una fibra óptica, ¿no? O sea, Telefónica, así como el resto de sus competidores, Vodafone, Orange o quien sea, Yastel, tienen, por supuesto, toda su batería de call centers, de webs, de aplicaciones en los teléfonos, en el App Store, tanto de iPhone como de Android, para, digamos, que tú puedas hacer tus peticiones, así como ellos bombardearte, digamos, a ofertas, ¿no? Y ofertas personalizadas. ¿No? Lo otro también es el ocio, ¿vale? La edición y medios de comunicación, ¿vale? Están muy digitalizados. Y después hablaría en términos grandes de los servicios financieros, ¿vale? Que están entre un 40 y un 50% de ejecutivos que indican un impacto elevado. Dentro de los servicios financieros cabe destacar que hay una gran diferencia entre lo que es banca y lo que son empresas aseguradoras, ¿vale? Todavía la banca sigue o está en plena transformación digital, mientras que los seguros es algo pendiente que tienen que abordar y poco a poco lo van abordando, pero no al ritmo que lo ha estado abordando la banca. ¿Vale? La educación también es una industria, digamos que está ya entre el 40, casi llegando al 40, hasta el 38% de los ejecutivos indican que tienen un impacto elevado. Luego el resto. Por último, puedo destacar ya la última porque podemos desglosar esto en muchos sectores, es la administración pública, ¿vale? Que solamente casi un 20% de ejecutivos indica que tiene un impacto elevado. Solamente algunas de las administraciones públicas, ¿vale? Tienen realmente una transformación digital. ¿Vale? Estupendo, parece que están entrando bastantes preguntas acerca de toda la parte de MDM, ¿vale? Y queremos con la primera, que es, bueno, una pregunta bastante directa, que dice las diferencias entre MDM y un Data Warehouse, ¿vale? Vale. Sí, entiendo y entiendo también la confusión, ¿vale? Bueno, un data warehouse agrupa los datos procedentes de varias fuentes para alimentar aplicaciones de inteligencia empresarial, creación de análisis e informes. O sea, es solamente unidireccional, ¿vale? Si bien unifica los datos procedentes de los sistemas fuente, el data warehouse nunca fue concebido para devolver información a las fuentes originales, ¿vale? Mientras el MDM no es así. El MDM se alimenta de las fuentes y transmite a las fuentes. Devuelve las fuentes. Se retroalimenta. ¿Vale? Un data warehouse emplea un proceso monodireccional, mientras que el MDM necesita un proceso bidireccional que garantice la sincronización de los datos entre el repositorio y los sistemas de origen y de destino asociados. O sea, que esa es la diferencia básica. Unidireccional o multidireccional, o bidireccional, ¿no? El transaccional nos da el data warehouse, en el MDM se alimenta del transaccional y alimenta el transaccional y el CRM, está claro, ¿vale? Y los canales, digamos, que son tanto entrada como salida, que son los digitales. Estoy ¿Se viendo, Jorge. entendió? Sí, sí, me ha quedado bastante claro. Si hay cualquier duda que nos pregunten, ¿vale? ¿Mm? Estoy viendo que hay bastante interés, ¿vale? Con la temática. ¿Qué ocurre? Estamos teniendo muchísimas preguntas, ¿vale? Sí te voy a pedir un favor, Jorge, que una vez terminemos, porque va a ser imposible responder a todas las preguntas, que una vez que terminemos este seminario me ayudes a contestarlas, ¿vale? Mandaremos de forma personal todas aquellas preguntas que nos hagáis, ¿vale? Y Vale. yo proseguiría porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿vale? Con la siguiente diapositiva y todas ese tipo de preguntas las vemos tú y yo tranquilamente y responderemos de forma directa, ¿de acuerdo?
Aquí tenemos, bueno, como sabréis, nosotros creamos bastante contenido de forma gratuita que podéis descargar, formato ebooks, estos mismos seminarios. Aquí tenéis un ebook gratuito que podéis descargar de nuestra web sobre gobierno de datos eficaz, donde encontraréis bastante contenido, ¿de acuerdo? Del mismo modo, en las próximas horas pasaremos el vídeo de esta presentación, donde aparte podéis descargar esta presentación, el vídeo, etcétera. ¿Seguimos, Jorge? Y simplemente nos podéis encontrar en nuestras redes sociales principales, Twitter, Facebook, LinkedIn, o contactarnos directamente en el email de marketing@powerdatam.com o marketing@powerdata.es. Con esto, Jorge, yo creo que podemos dar concluida. Darte las gracias. Sí. Muchas gracias a vosotros, a los que me habéis escuchado y los que no os habéis dormido. ¿Vale? Espero que haya sido interesante el tema y, como dice Javier, cualquier otra pregunta que tengáis, Javier la recogerá y será debidamente contestada. ¿Vale? Muchas gracias a todos en Sudamérica, en Latinoamérica y los que estén escuchando este webinar también desde España. ¿Vale? Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima.